En lo más profundo de las Escrituras se encuentra el libro de los Salmos. Es el más extenso de la Biblia, con un total de 150 salmos individuales. Es también uno de los más variados, ya que aborda temas como Dios y su creación, la guerra, la adoración, la sabiduría, el pecado, la maldad, el juicio, la justicia y la llegada del Mesías. Dios es el mismo Señor en todos los salmos, pero le respondemos de diversas maneras según nuestras circunstancias. ¡Qué maravilloso Dios al que adoramos!, dice el salmista, un Dios elevado sobre nuestras experiencias, pero también cercano, que camina a nuestro lado en cada etapa de la vida. Este libro, una magnífica colección de oraciones, poemas e himnos, dirige el corazón del adorador hacia Dios, elevando sus pensamientos en alabanza y adoración. En las antiguas tierras de Israel, estos salmos resonaban como himnos en los templos, siendo cantados en los servicios de adoración. Su legado musical perdura a lo largo de los siglos, y su nombre mismo, tomado del griego, significa una canción acompañada de un instrumento musical. Cantar es la respuesta natural de un alma llena del Espíritu o de la palabra de Cristo. Los salmos fueron el cancionero de la iglesia primitiva, portadores de una nueva verdad, la verdad en Cristo, reflejando su luz a través de siglos. El Señor, eterno e inmutable, permanece idéntico en todos los salmos, pero la humanidad le responde de maneras diversas, según las pruebas y bendiciones que enfrenta en su caminar. ¡Qué glorioso es el Dios que adoramos!, exclamó el salmista, aquel que se eleva por encima de nuestras limitaciones humanas, pero que, al mismo tiempo, está tan cerca, caminando junto a nosotros, hombro con hombro, a lo largo de nuestras vidas. Salmo 1. El justo y los pecadores. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. ¿Te imaginas descubrir el secreto de la verdadera felicidad? El Salmo 1 nos revela que esa felicidad nace al obedecer a Dios. Cuando ponemos su palabra en el centro de nuestra vida, encontramos una seguridad inquebrantable y una satisfacción que ninguna otra cosa puede ofrecernos. La Biblia nos pinta una imagen poderosa. El creyente se compara con un árbol plantado en el lugar más ideal, un árbol robusto que siempre da fruto y jamás se marchita. Así es la vida de quien sigue a Dios, firme, productiva y bendecida en cada etapa. Además, este salmo nos habla de la justicia divina. Aunque a veces parezca que los malvados se salen con la suya, la verdad es que los impíos no tienen un destino duradero. Dios, en su infinita misericordia, extiende perdón y bendiciones a quienes se arrepienten, y al mismo tiempo, asegura que el pecado siempre conlleva un costo. Las ventajas efímeras del pecado se comparan con creces a las bendiciones duraderas que recibimos al vivir conforme a su voluntad. Recuerda siempre, seguir a Dios es elegir una vida de frutos constantes, seguridad y justicia, donde las bendiciones superan cualquier tentación pasajera. Salmo 2. El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor.
y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. En los primeros 3 versículos del Salmo 2, el salmista describe una escena de gran rebeldía. Los reyes de la tierra y los gobernantes se unen en una conspiración. Aquí, los reyes y las naciones representan a las autoridades terrenales y las potencias que se oponen a Dios y a su voluntad. Se levantan contra el Señor y contra su ungido, el Mesías, declarando en sus corazones que desean liberarse de su autoridad. El versículo 3 refleja su arrogancia al decir: rompamos sus ataduras, sacudimos sus cuerdas. Estas metáforas representan la voluntad de los gobernantes de liberarse de las restricciones que ellos creen que Dios les impone. Este rechazo de la autoridad divina muestra el orgullo y la autosuficiencia humana. Los gobernantes de las naciones piensan que pueden decidir por sí mismos qué es lo mejor para ellos, ignorando o rechazando la soberanía de Dios. En el contexto de la historia bíblica, este tipo de rebelión puede verse en las naciones que persiguieron al pueblo de Israel o en los sistemas políticos que desafiaron la moralidad divina. Sin embargo, el Salmo nos muestra que aunque los reyes intentan rebelarse, su resistencia a la soberanía de Dios es un acto de poco aprecio o importancia. El Salmo no solo se refiere a una rebelión de reyes específicos en tiempos antiguos, sino que también tiene un mensaje profético, indicando cómo las naciones y las potencias humanas intentarán resistir la autoridad de Cristo cuando Él regrese como Rey. La promesa de dominio universal del Mesías, versículos 7 a 9. A continuación, el Salmo cambia de tono y ahora presenta la respuesta divina. En lugar de sentirse amenazado por la rebelión de las naciones, Dios se ríe de sus esfuerzos. Es una respuesta de total soberanía y confianza en que su voluntad se cumplirá. En el versículo 6, Dios dice: «Pero yo he puesto a mi Rey sobre Sión, mi monte santo». Aquí se habla de Cristo, quien ha sido designado por Dios como el Rey sobre todo el universo. Esta es una afirmación de que Jesucristo, el Mesías, tiene autoridad sobre todas las naciones. El versículo 7 es clave, porque en él, Dios le habla a su Hijo, diciendo: «Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy». Esta es una clara referencia al mesianismo de Jesús, quien, aunque eterno, fue enviado en un momento específico de la historia para cumplir el plan de salvación. Dios le ofrece a su Hijo el dominio sobre todas las naciones, prometiéndole que recibirá las naciones como su herencia y que Él tendrá el poder para gobernarlas con justicia. Los versículos 8 y 9 continúan enfatizando esta promesa de dominio universal. Se describe a Mesías como un rey que destruirá a sus enemigos y que gobernará con autoridad. En el versículo 9 se dice: «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Esta es una imagen de poder y justicia. El reinado de Cristo no será uno débil ni tibio, sino un reinado en el que la justicia prevalecerá, y aquellos que se opongan a Él serán destruidos. Aunque esta imagen es fuerte, también es un recordatorio de la justicia divina que se ejecutará contra el mal y la rebelión. Advertencias y consejos a los gobernantes. Versículos 10 a 12. En los últimos versículos, el tono cambia nuevamente y se convierte en un llamado a la sabiduría y al arrepentimiento. Dios ofrece una advertencia a los gobernantes y a todas las naciones que se resisten a su voluntad. Les dice: «Ahora pues, oh reyes, sed sabios, advertid, jueces de la tierra». Aquí, los gobernantes son instalados a reconocer la soberanía de Dios y a rendirse ante su autoridad. Dios aconseja a los reyes que sirvan al Señor con temor y que se alegren con temblor. Esto refleja la reverencia profunda y el respeto que se debe tener ante la majestad de Dios. El llamado es claro. En lugar de rebelarse, los gobernantes deben someterse a su voluntad y reconocer a Cristo como el Rey legítimo. El temor no es miedo, sino una actitud de respeto reverente, mientras que alegrarse con temblor sugiere una combinación de reverencia y gozo al reconocer la grandeza de Dios. Finalmente, el Salmo les dice que besen al Hijo, una expresión de sumisión y adoración. En el contexto histórico,
Besar a una figura de autoridad era un signo de respeto y sumisión. Es un llamado a los gobernantes a reconocer que solo en Cristo encuentran paz y seguridad, porque Él es el Rey que trae justicia, protección y redención. La advertencia es clara: aquellos que se resisten al Mesías se enfrentarán a su ira, mientras que aquellos que se someten a Él encontrarán bendición. El Salmo termina con una bendición: bienaventurados todos los que en Él confió. Esta es una promesa de felicidad y prosperidad para aquellos que eligen reconocer la soberanía de Dios y poner su confianza en su Mesías. El Salmo 2 nos ofrece una imagen de la rebelión humana contra la autoridad de Dios y la victoria final de su Mesías, Jesucristo. Nos recuerda que, aunque los gobernantes y las naciones puedan intentar resistir a Dios, Él es el soberano absoluto, y su reino será establecido. Al mismo tiempo, nos ofrece una advertencia y un consejo a todos. Debemos reconocer la soberanía de Cristo, algunos a Él con reverencia, y encontrar en Él la verdadera paz y bendición. Este salmo nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante el reinado de Cristo y nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer tener poder en este mundo, la justicia divina prevalecerá al final. Dios los bendiga.